Hola Juan, bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Pues hola, muchas gracias. Resulta difícil concretar qué género literario predomina en el conjunto de tu obra porque has escrito relato, cuento, novela o escritor total. ¿Quién es Juan Bonilla el escritor? A ver, a mí esta pregunta me gusta cambiarle el tiempo verbal, ¿no? En vez de preguntarme quién es o quién será, me gusta adelantarme en el tiempo, ir al año 2045 y preguntar quién fue Juan Bonilla, el escritor. ¿Qué quedará de ti, no? Y bueno, a mí me gustan mucho las librerías de viejo, los autores escondidos. Me parece que hay una gran literatura que no se conoce, que no es famosa, cuyos autores no le dan nombre a las plazas y a las calles de las ciudades donde nacieron, tal. Tu biblioteca invisible. Mi biblioteca invisible, sí. Y no me importaría ser de ellos, no me importaría para nada ser uno de esos autores ocultos por los que alguien de repente se interesa y decide descubrirlo, y ese milagro de ser descubierto 50 años después de que estuviera sobre la Tierra por alguien a quien no conocerá nunca, esa especie de esperanza me parece un destino envidiable, no menos envidiable que el de los, digamos, escritores sagrados que todo el mundo conoce y que todos los institutos de bachillerato se llaman con sus nombres y todas las plazas de las ciudades se llaman con sus nombres. Así que ser ese escritor que una tarde cualquiera de dentro de 40 o 50 años le hace agradable la vida o emociona a alguien que todavía no ha nacido, me parece un destino envidiable. Así que no sé quién es Juan Bonilla escritor, pero, pero sé quién me gustaría ser en el futuro y esa suerte de ser un escritor no muy conocido, pero mm, conocido y por lo tanto salvado por unos cuantos, me parece un destino que me gusta, vaya. Deseable. Desde tu primer conjunto de relatos, El que apaga la luz, del año 94, en la solapa de tus libros, solo dan cuenta de tu obra literaria y nada dicen de tu vida, en parte relacionado con lo que me estás contestando ahora, ¿no? ¿Por qué este interés en permanecer tan oculto tu vida privada? Bueno, porque yo creo que para empezar mi vida privada, si algo importa de mi vida privada, está en mis cuentos, está escondido en mis cuentos, en mis novelas y en mis poemas y en mis ensayos. Quiero decir que el interés de la vida privada de un escritor está en su obra, ¿no? Aparte que me parece que privacidad no es lo mismo que intimidad, que nosotros los escritores trabajamos con la intimidad, que es aquello que de alguna manera compartimos todos los seres humanos por el mero hecho de serlo, una serie de emociones y de sensaciones que están en todos nosotros. Tratar de calar ese tipo de emociones y sensaciones me parece que es el trabajo de un escritor. Ahora, si estoy casado, si tengo hijos, si vivo aquí o allá, eso me parece que no tiene mayor interés, ¿no? Pero vivimos en un momento de exigencia acuciante por el mercado, por las editoriales, eso de estrategia de marketing, los escritores somos eso, de estrategia de marketing, de consumo, ¿no? ¿Sientes alguna presión al respecto? Es ¿Alguna que para mí editorial? eso no es literatura, no tiene nada que ver con la literatura, está fuera de la literatura. Hay que hacerlo porque son las reglas del juego en este momento, en el tiempo histórico en el que nos ha tocado vivir, donde al parecer efectivamente una obra debe ir acompañada del yo que la ha producido. Bueno, pues trato de plegarme lo menos posible a las exigencias del tiempo en el que estamos. Si escribo y publico un libro y tengo que presentarlo, pues dado que el editor ha hecho un esfuerzo por publicarlo, pues lo presento y voy allá donde me llamen y donde me apetezca ir. Pero más allá de eso, todo ese espectáculo mediático que rodea al escritor como tal figura pública Sí. no me interesa lo más mínimo. Por la misma razón, las redes sociales, Facebook y Twitter, no estás presente en ellas. Esencialmente porque de alguna manera es decir, a ver, yo soy navegante de internet como casi todo el mundo en esta época,
pero no me gusta que me dicten qué navegación debo llevar, y por lo que veo Twitter y Facebook de alguna manera sí obliga y te dicta qué navegación debes llevar. Entonces como no me interesa lo más mínimo, y aparte las veces que me he podido asomar a lo que hay ahí, me parece como un inmenso patio de vecinas donde hay de todo. Prefiero ser dueño de mi propia navegación e ir a donde yo quiera, y desde luego seguramente porque soy muy distraído y muy curioso y tal, trato de prevenir toda tentación que pueda un poco alejarme pues de las cosas que me interesan, ¿no? Y el tiempo que te robaría, además. Claro, Te sí, por lo que veo es una cosa que engancha tanto y se produce además tantísimo cruce de información, que la verdad es que prefiero mantenerme de momentos al margen. Escuché de tus reseñas biográficas, se menciona al Juan Bonilla viajero. De hecho, uno de tus títulos, Academia Zaratrusta, podía definirse como un libro de viaje poco convencional. ¿Qué buscas cuando viajas? A ver, en ese libro lo que iba buscando es una especie de curiosa escuela fundada en Centro Europa, basada en las enseñanzas de Nietzsche, pero realmente no es verdad que me guste mucho viajar. De hecho, no me gusta mucho viajar, he viajado mucho. A mí lo que me gusta es quedarme en los sitios. Es decir, a mí no me gusta ir pues, una semana a la Argentina y a ver la Argentina, no. Lo que me gustaría es vivir un año en Buenos Aires y calar la vida que se hace allí, y luego vivir un año en Nueva Orleans. Lo que me gusta es estar en los sitios y tratar de conocer los sitios. Viajar y por decir he estado en Camboya no es una cosa que me interese especialmente. Vaya. De hecho, viajar en sí es una cosa que me pone muy nervioso. Hace pocos meses reseñé tu novela Prohibido entrar sin pantalones y escribí que eres uno de los literatos que escriben para estimular la lectura, propagar la belleza y hacernos reflexionar. ¿Me equivoqué al escribir esto? No, es que yo creo que, a ver, que una de las misiones de los escritores es casi una cosa familiar, ¿no? Es como el abuelo que le cuenta al nieto historias para que este nieto, cuando un día sea abuelo, se las cuente a su vez a su nieto. Bueno, yo creo que los escritores tenemos una misión parecida, y aquello que a nosotros nos emocionó, nos parece gran literatura, nos parece que está lleno de sensaciones y de vida, una de nuestras misiones es comunicarlo y tratar de contagiar a otros de esa belleza. Entonces, escribir acerca de la potencia y la belleza de Nabokov para mí es casi como una obligación, no solo con Nabokov, sino con el lector que fui y que descubrió a Nabokov y le apetece que otros lo descubran, ¿no? Entonces, pues sí, es como una antorcha que va de mano en mano, y yo creo que es una de las posibilidades que tiene la literatura de sobrevivir en un mundo lleno de ruido y de distracciones, ¿no? Ese tratar de entusiasmar a otro con lo que te entusiasmó a ti mismo, y eso es lo que trato de hacer con mis ensayos, ¿no? Algunos temas recurrentes en tu obra son la intimidad, la identidad, el insomnio, la enfermedad, los viajes. ¿Crees que hay temas más apropiados para la poesía que para la prosa? A ver, yo creo que los temas realmente no importan, quiero decir, a ver, los temas son bloques de mármol, depende de cómo los talles, te puede salir una escultura abstracta o te puede salir en la vida de Miguel Ángel. El mármol en sí no importa, mármol hay por todas partes, lo que hay que es darle forma. ¿Cómo le das forma? Esas son decisiones de un autor. Y evidentemente la intimidad, pongamos por caso la intimidad. ¿Hay más intimidad en los poemas de Cavafis que en las novelas de Faulkner? No es verdad. Es decir, los dos están llenos de intimidad. Lo que pasa es que un autor eligió una manera de acercarse a ese bloque de mármol y otro escritor eligió otra manera. Entonces, son cuestiones que tienen una alta dependencia
de la manera en que el autor se acerca al material con el que está hecha su obra, ¿no? En principio me parece que el tema en sí, sea cual sea, previamente no tiene por qué virarse hacia la poesía o hacia la narrativa, sino que es una decisión del autor. La muerte le hace a Eliot escribir uno de sus grandes poemas y a otros autores le hace recordar todo lo que fue su vida y escribir una novela. El tema finalmente es el mismo, la reflexión ante la muerte, pero uno decide tomarlo por el lado poético y otro por el lado narrativo. Es decir, que la decisión de cómo se maneja una sustancia literaria es siempre del autor. En principio el tema no tiene por qué predisponer a una forma determinada. En varias entrevistas te has identificado como una persona nihilista. ¿Por qué has llegado a esa conclusión o a esa forma de pensar? Porque yo creo que el nihilismo contra lo que... es decir, uno de mis caballos de batalla, digamos, es luchar contra los tópicos, ¿no? Porque es muy fácil que se instaure un tópico acerca de lo que sea y ya se quede ahí para siempre. Entonces, cuando uno se declara nihilista, al parecer es un ser deprimido, porque no hay nada después de la muerte y no hay nada antes de la vida y estamos rodeados de nada y bueno, pues precisamente porque no hay nada antes de la vida y no hay nada después de la muerte, la vida es pura celebración. Es pura celebración del vivir. Y eso es el nihilismo. Es decir, el nihilismo no... Hay un nihilismo pasivo, que es el nihilismo de Dostoyevsky, ¿no? Que es el del soldado que se tumba en el suelo y dice que le den por el culo al zar, yo ya no lucho más y ya está. Pero ese no es el nihilismo verdadero. El nihilismo verdadero, o el nihilismo verdaderamente potente, es el de Nietzsche, que es el de la celebración del vivir. El de decir, es que no hay dioses, es que no hay Dios, es que el hombre es Dios, es que la vida es lo divino, es que vivir es lo verdaderamente milagroso. Este estar en este paréntesis de vida entre una nada que nos precede y una nada que nos sucede. Por lo tanto, a mí me parece que el nihilismo es absolutamente eufórico, nada deprimente, y por eso me declaro nihilista, porque soy un enamorado de la vida. Hay una escena final de Hannah y sus hermanas, creo recordar, en la que Woody Allen se iba a suicidar, se le resbala el arma, no se termina suicidando, pero se va a dar una vuelta y después de estar 3 horas andando y cansado, se mete en un cine y ve Sopa de Ganso y empieza a disfrutar una barbaridad y se da cuenta que tal vez la vida no sea más que eso, ese momento que estamos aquí ahora y que hay que disfrutar con Sopa de Ganso, porque mañana a lo mejor no estamos aquí. Pues efectivamente, es que es ni más ni menos que eso. A ver, conocemos todo lo que nos precede y podemos intuir todo lo que nos sucederá, pero el aquí y ahora es lo único que hay. De hecho, presente significa regalo, es decir, o sea, es lo único que hay, es el único tiempo verdadero que hay. Es decir, pasado y futuro no son más que espejismos, ¿no? Y a mí me parece que la lectura que hace Nietzsche de la realidad, de cómo está montada la realidad, me parece absolutamente revolucionaria porque lo que nos viene a decir fundamentalmente es eso, es disfrútalo porque no hay más. ¿Eres disciplinado para escribir o espera a que te llegue la inspiración? ¿Dónde escribes? ¿Cuándo? ¿Tienes manías, horarios, un lugar especial? No soy disciplinado ni para escribir ni para absolutamente nada. De hecho, yo creo que soy escritor porque me parecía que era una excelente manera de no ser disciplinado en nada. Entonces, pues hay temporadas, hay temporadas convulsas de escribir con ganas todo el día y hay temporadas en las que no escribo ni me apetece ni quiero, salvo aquellas cosas que por mera profesión tengo que hacer. En este caso, como soy periodista, pues si tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero digamos que labor creativa no soy nada disciplinado. De hecho, he tardado 10 años en escribir una novela después de Los Príncipes Nubios y no sé si tardaré otros 10 años en escribir la próxima, pero que tampoco es una cosa que me preocupe especialmente. Vaya.
¿Haces como Hipólito Navarro, que entre cuento y cuento escribe una novela? O... No, para nada. Yo entre novela y novela escribo muchos cuentos porque es un género en el que me siento muy cómodo y luego la novela sí que es verdad que es un poco bajar a la mina, quiero decir que la novela no tiene que ver con inspiración o no, sino que hay que ponerse un poco el disfraz de oficinista y decir hay que levantarse a las 9 y vamos, no es literalmente así, Sí, sí, pero bueno, es un poco esta cosa que decía John Cheever, ¿no? Que tenía alquilado un sótano debajo de su piso, él vivía no sé en qué sí. planta y tenía alquilado un sótano y él necesitaba ir a ese sótano a escribir, necesitaba diferenciar lo que era su vida doméstica de su vida laboral, por decirlo Sí. así. Y eso a mí, pues, realmente solo me ha pasado con la novela, ¿no? Que es el único género que me ha exigido tener un poco de constancia. De todas maneras, yo las novelas las suelo preparar durante largo tiempo sin escribir nada y luego las escribo con bastante rapidez, porque si se me alargan más de 4 o 5 meses, como que me canso de ellas precisamente porque me están exigiendo una disciplina que yo no estoy dispuesto a darles. ¿Qué tal tu experiencia con la literatura juvenil? Bueno, a ver, yo escribí una novela, Yo soy, yo eres, yo es, que además ha sido reeditada, yo creo que es la novela mía que más veces ha sido reeditada y tal, pero yo no la escribí como literatura juvenil, yo la escribí como un relato que me apetecía hacer sobre unos adolescentes. Me Salió pasa... a la vez que una de Fernando Marías y Felipe Benítez Reyes, una Sí, colección. bueno, la verdad es que la mía salió unos años antes porque hice una edición privada de 150 ejemplares en Málaga y luego cuando salió esta colección Sí. que citas me pidieron algo y decidí utilizar esto que ya estaba escrito y publicado y publicarlo. Y ha quedado como mi contribución a la literatura juvenil, pues porque se lee en los institutos y demás, pero yo no la escribí como novela juvenil. De hecho, cuando yo era chaval, no había novela juvenil como tal. En las librerías, pues los chavales íbamos, mirábamos, y para mí un autor juvenil es Bukowski, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque era el chaval que yo leía cuando era, o sea, el escritor que yo leía cuando era... Muy de lectura adolescente en general. Efectivamente, sí. Entonces hay como cierto equívoco acerca de qué sea la literatura juvenil, ¿no? Tenemos una tendencia a etiquetarlo todo, ¿no? Tal vez. Es efectivamente uno de los grandes dramas de la literatura, esta especie de necesidad de ponerle etiquetas a todo y de que pues, la literatura esta juvenil tenga sus baldas y sus estanterías aparte de la literatura general, por decirlo así. A mí me parece una gran equivocación. Como editor, eres el responsable de la editorial ZUC. ¿Qué piensas de la invasión masiva de publicaciones? ¿Los muchos libros matarán al libro? Pues es posible, a ver, se parece un poco en fin, a lo que pasa con el cáncer, ¿no? Quiero decir que de repente la proliferación de células en un espacio demasiado pequeño producen un tumor, ¿no? Y es posible que eso le esté pasando al libro, que el bombardeo masivo de novedades hayan causado una especie de grandísima fatiga donde es muy difícil que los libros funcionen o funcionan muy pocos libros y esos pocos libros son siempre los mismos porque tienen una excelente campaña de promoción, todos los medios les hacen caso y además se dicen los mismos tópicos acerca de ellos y eso se va contagiando con mucha facilidad. Es un gravísimo problema. Ahora bien, ¿es peor esta situación que la situación de los años 50, donde era casi imposible que un escritor español pudiera publicar un libro de cuentos? Pues no, es mucho mejor esta situación que la situación de la que venimos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo malo estaría bien que fuéramos un poco más sensatos
Sobre todo porque es verdaderamente penoso para los escritores que tu libro dure 3 semanas en una mesa de novedades o en un escaparate y que inmediatamente sea reemplazado por otro tiroteo de novedades. Esto causa una especie de cansancio y de fatiga que ciertamente es muy perjudicial, pero siendo muy perjudicial es preferible a una situación en la que publicar fuera, efectivamente, nada, ¿no? publicar fuera muy difícil, ¿no? Eres un reconocido bibliófilo y antes hemos hablado de tu biblioteca invisible. ¿Qué significa la bibliofilia para ti? La bibliofilia para mí es corregir corregir el orden establecido de las cosas. Lo que antes comentábamos. Efectivamente. Sencillamente es corregir el orden de las cosas. Es decir, el canon dice que los escritores importantes son fulanito, menganito y zutanito, y yo, como dueño y propietario de mi biblioteca, digo que no, que los autores importantes son fulanito, menganito. Es sencillamente enmendarle la plana a un canon con el que no estoy de acuerdo. Así empieza un poco un afán coleccionista. Es decir, los escritores que te interesan no están editados recientemente y tienes que acudir a sus primeras ediciones porque no hay otras. Y como eso crea una especie de costumbre y pues muy adictiva, pues empieza así y de una manera absolutamente natural. Quiero decir, yo no vengo de una familia de bibliófilos, en mi casa no había muchos libros, había unos cuantos libros del círculo de lectores y poco más, pero descubrir que los autores que verdaderamente me interesaban no estaban reeditados y tenía que ir a buscarlos a las librerías de viejo, creó una severa adicción que lleva a esto que se llama bibliofilia y que parece el nombre de una enfermedad, sí, pero que finalmente te das cuenta que lo decía muy bien Walter Benjamin, el coleccionista lo que quiere es imponer un orden distinto a la importancia de las cosas, ¿no? Y esto es lo que trato de hacer. Es decir, la historia de la literatura me dicen que los grandes escritores, los grandes poetas españoles son Vicente Alexandre y no sé quién, no sé cuánto, y no, es decir, para mí los grandes poetas son otros y busco a esos grandes poetas y en mi biblioteca están sus primeras ediciones y para mí son ¿Cuántos los grandes volúmenes poetas. aproximadamente puede contener tu biblioteca? No lo sé, la verdad es que no lo he contado, pero vamos, quiero decir, no sé, 8 o 10, no sé. 8 o 10 mil, claro. Sí. No llega a la de Luis Alberto de Cuenca, que va por 35.000, me impresiona. Sí, es que son como cifras, yo no sé, Juan Manuel Bonet también parece que tiene 40.000, Manuel Borral también le va la zaga, sí. ¿Por qué dices que solo has publicado un solo libro de cuentos cuando ya tienes 5 o 6 libros publicados? Sí, son 6 libros de cuentos. Acabas además de sacar recientemente en Pretextos tu último libro de cuentos. Bueno, lo dije antes de Tanta gente sola, que es mi 5.º libro de relatos, y porque realmente hasta ese libro mis libros de relatos se formaban sin darme cuenta. Iba escribiendo cuentos, los iba guardando antes en un cajón, ahora en un documento del ordenador, y en un momento dado me daba cuenta de que ahí había un libro, ¿no? Y entonces pues, todos esos 4 primeros libros son realmente el mismo libro, solo que divididos en 4 libros pues, por necesidades de tiempo y espacio, pero realmente solo tienen en común el hecho de que yo los haya escrito, ¿no? Tanta gente sola es un libro de cuentos distinto porque todos los cuentos están relacionados unos con otros, lo pensé desde el principio así, y es un libro de cuentos, digamos, concebido desde arriba, con un diseño previo, ¿no? Le pasa un poco lo mismo a una manada de news y por eso son un poco distintos a mis 4 primeros libros, pero mis 4 primeros libros en realidad son solo un libro dividido en 4 volúmenes. ¿Piensas que el género del cuento está ganando adeptos? Bueno, está ganando cuentistas, o sea, adeptos al cuento desde la creación, sí.
Es decir, hay muchos más cuentistas ahora y hay editoriales dedicadas en cuerpo y alma al relato, lo cual es bueno, sin duda ninguna. No sé si se le ha perdido un poco, creo que no, esa cosa de género menor que tenemos que soportar todavía, ¿no? Como si escribir un cuento fuera... ¿Cuentos para niños? Claro, esto lo decía Quiñones muy bien, en diferenciar entre cuento y relato. Es decir, cuento es Caperucita, es decir, cuento es todo aquello que uno pueda reproducir con otras palabras y se sepa de qué se está hablando. Cualquiera puede contar Caperucita con palabras distintas a las de otro, pero sigue siendo Caperucita. Pero tú no puedes contar un relato de Chekhov y que no se te quede en nada, ¿no? El relato de Chekhov solo lo puedes encontrar en el relato de Chekhov. Y... realmente yo no sé si la situación ha cambiado mucho. A mí me molesta mucho del mundo del relato esta especie de uniformización religiosa que tenemos, que le dan el premio Nobel a Alice Munro y parece que nos lo dan a todos los escritores de relatos. Esto con los novelistas no pasa. Es decir, si se lo dan a un novelista, si se lo dieran a Philip Roth, no todos los novelistas pensarían que le han dado el premio a un género, ¿no? Y se lo dan a Alice Munro y todos los relatistas... Tal vez porque sea un género menor. Claro, y esté considerado. Claro, pero precisamente este tipo de handicaps es lo que tenemos que superar, ¿no? Es decir, bueno, pues hay escritores de relatos que a mí no me gustan nada y no me dicen absolutamente nada, y no porque se dediquen al mismo género al que yo he dedicado a algunos libros, vamos a tener más que ver, ¿no? Porque practiquemos el mismo género, ¿no? Y me gustaría que el género cuento diera un poco un salto contra esos hándicaps que tiene, ¿no? Esa necesidad de gueto que me parece que le hace mucho mal. Yo por eso me parece que los libros de cuentos es bueno que se publiquen en editoriales que no sean especializadas en el cuento. Es decir, yo mis libros de cuentos los publico en Seix Barral o en Pretextos, que son editoriales generalistas. Porque me parece que no tengo por qué ir a un gueto para publicarlo. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía y a leerla? ¿Fue tu primer vehículo de acercamiento a la literatura? Seguramente, y fue en el instituto. Yo antes de niño, de pequeño, a ver, que no soy Jim Ferré, que a los 3 años ya leía Virgilio en latín. No, a mí de chaval lo que me gustaba era el fútbol y poco más, y la literatura la descubrí en el bachillerato. Para mí fue muy importante y recuerdo pues eso como grandes descubrimientos, de repente Cavafis o Cernuda. ¿Un profesor tuvo que ver? Sí. En estos casos de descubrimiento en el instituto siempre hay un profesor que marca. Hubo un profesor al que se le ocurrió la brillantísima idea de que en las clases de literatura, en vez de comentar o decirnos dónde nació Clarín, leyéramos la hora entera, leyéramos La Regenta, y fuimos leyendo La Regenta capítulo a capítulo en las clases de literatura, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de la sensación de terminar la Regenta y pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago con mi tiempo, ¿no? Ahora qué va a pasar, ¿no? Esa especie de haber perdido un lugar donde uno se encontraba seguro y bien, ¿no? Y donde se emocionaba, ¿no? Y supongo que ese tipo de sensación y de emoción fue la que empezó a calarle a uno y a decir, bueno, tal vez yo pueda hacerlo. Sí. Has traducido también a distintos autores. ¿Cómo afrontas la traducción de un poema? ¿Buscas serle fiel o una versión más libre? ¿Cree que es preferible ser poeta para traducir poesía? Hay que ser poeta para traducir poesía. Incluso aunque no hayas escrito poesía, si traduces poesía ya te conviertes en poeta. Es decir, o sea, la poesía que traduces
te convierte en poeta, aunque tú no hayas escrito poesía. Me parece que hay grandes traductores que no tienen obra poética, pero cuando traducen se convierten en grandes poetas. Y no, yo los poetas que he traducido, que son Alfred Edward Hausman y T.S. Eliot, el libro de T.S. Eliot es un libro sobre gatos que para mí fue un ejercicio de estilo, que me lo pasé muy bien y no me siento especialmente preparado para convertirme en traductor de poesía. Me gusta hacer versiones de los poemas que me gustan mucho, que he hecho algunas versiones pues de William Carlos Williams o de Elizabeth Bishop, pero no soy un traductor recurrente de poesía. De las 5 novelas que has escrito hasta el momento, ¿con cuál de ellas te quedas? A ver, son distintas, de algunas estoy muy lejos ahora mismo, puedo entender a la persona que las escribió y por qué las escribió en su momento y qué buscaba con ellas, pero obviamente la que más me gusta y la que más me reconozco es Prohibido entrar sin pantalones, porque... no solo porque me fascina la figura de Mayakovsky, me fascina el mundo de los años 20, esa especie de inocencia y esperanza acerca de que las cosas podrían cambiar hacia un lugar nuevo y mejor, sino por el propio trabajo de estilo que hay en esa novela, ¿no? Tratar de atrapar la voz de Mayakovsky y hacerla la protagonista de la novela. Es la novela seguramente con la que mejor me lo he pasado, a pesar de que ya te digo que han sido una preparación muy natural, que sí, que no es que me haya documentado para la novela, sino que leía porque me interesaba, pues han sido 8 o 9 años y estoy contento del resultado. Tu novela Nadie conoce a nadie fue llevada al cine por Mateo Gil Sí. en el año 99. ¿Te gustaría ser guionista de tus propias adaptaciones cinematográficas? ¿Cuál de tus otras novelas te gustaría ver en pantalla grande? A ver, no me gustaría ser guionista. Tuve la oportunidad de colaborar con Mateo Gil para escribir el guión de Nadie conoce a nadie y renuncié a ello. Sencillamente porque lo que busco es sentirme cómodo en las cosas que hago y no sé no sé cómo se hace un guión, y me parece que hay gente que lo sabe hacer mejor y que en cualquier caso es mejor que el autor de una novela se separe un poco de su novela, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en cuanto a las otras, hombre, a ver, evidentemente en toda mi obra narrativa es muy importante el cine, pues porque el cine como a todo, pues efectivamente forma parte de nuestras vidas, de nuestra educación narrativa incluso, y por lo tanto uno cree que en todas sus novelas puede estar escondida una versión cinematográfica. Pero si tuviera que elegir, hombre, yo creo que Prohibido entrar sin pantalones podría hacerse una buena película con todo ese mundo de los futuristas rusos y de la llegada al poder de Lenin y de las esperanzas que todo aquello suscitó, seguido de la gran tragedia del estalinismo. Juan, gracias por regalarnos tu presente.